nuestra flojedad y poca aplicación para entenderlas. El caso es que debiendo ser maestros, si atendemos al tiempo que ha pasado ya, de nuevo necesitáis que os enseñen a vosotros cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios o doctrina cristiana, dice. Y habéis llegado a tal estado que no se os puede dar sino leche, mas no alimento sólido. Pero quien se cría con leche no es capaz de entender el lenguaje de perfecta y consuma justicia, por ser un niño en la doctrina de Dios. Mientras que el manjar sólido es de varones perfectos, de aquellos que con el largo uso tienen ejercitados los sentidos espirituales en discernir el bien y el mal. Y aquí usted se puede hacer muchas preguntas, hermano. Pero eso usted va a ir a preguntárselas al Señor a su casa. Pero yo le voy a... Bueno, vamos a trabajar en unas aquí. A ver, vamos a trabajar en unas aquí. Vamos a trabajar en el capítulo 5. Bueno, en el capítulo 8. Ajá. ¿Cuál versión es esa? Es la versión Torres Zapata. Ahorita vamos a leer el Hebreo 5.8. ¿Quién lo lee, hermano? Lea el Hebreo 5.8. Dice, y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Amén. Ahora, diga conmigo, tengo que obedecer. Tengo que obedecer. Tengo que obedecer. Tengo que obedecer. Fíjense que el requisito aquí es obedecer. Si Jesús, que fue su hijo, padeció cosas complicadísimas, hermano, complicadas, lo escupieron, le tiraron, que escupidas, ¿cómo le dicen eso? Gargajos, perdón, así le tiraron, le pegaron, lo hicieron mole, hermano. Si él, siendo el hijo, padeció esas complicaciones, ¿quiénes somos nosotros para no pasarlas? O usted dijo, yo soy cristiano evangélico y gloria a Dios, aquí se me resolvieron mis problemas. No es cierto. La única ventaja que tenemos, que Él es fiel y verdadero. Lo único que guardamos en nuestro corazón es que Él lo que promete, Él lo cumple. Y por eso nosotros podemos caminar tranquilos. ¿Por qué? Porque Él dice, no te dejaré ni te desampararé, estaré todos los días contigo hasta el fin. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, nosotros tenemos que hacer algo que se nos pide aquí, y es de obedecer a la palabra de Dios. Porque la obediencia, hermano, nos va a traer muchas cosas bonitas, si nosotros obedecemos. Mire, a mí me acaban de dar un ticket por no obedecer la ley. ¿Se da cuenta? Yo pregunto, ¿es importante la obediencia? Sí. Es demasiado muy importante la obediencia. Entonces, si nuestro Señor Jesús padeció por obedecer, nosotros también vamos a tener complicaciones si obedecemos a la palabra de Dios. ¿Verdad que no es fácil sujetarse, hermana Nancy? Y la palabra de Dios dice, mujeres, sujétense a su marido. Pero no es fácil. No es fácil. No es fácil. Es que debemos de obedecer a la palabra, hermano. Por eso yo les decía, maridos, amemos a nuestras esposas y tratémoslas como los brazos más frágiles. Pero yo he sido rudo con mi esposa, áspero a veces. Mire. Entonces, es importante que si nosotros obedecemos a la palabra de Dios, nosotros vamos a tener muchas cosas que se nos pueden ir quitando. El Hebreo 5.9, hermano, por favor. Dice, habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuerte de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Ya ven? Entonces, si nosotros obedecemos a la palabra de Dios, nosotros vamos a obtener muchas grandes victorias, hermano.
Obedecer no es fácil. Hace varios estudios atrás, yo les hice ver lo que era el concepto de obedecer. Y les hice esta pregunta: ¿qué es más fuerte? ¿La autoridad o la obediencia? Y todos concluimos que obedecer es más fuerte que la autoridad. Mientras yo me mantenga obedeciendo la ley no me va a hacer nada. ¿Por qué? Porque estoy en obediencia. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Es fácil obedecer? No es fácil. No es fácil. Cuando uno es, ¿cómo se dice? Niño, uno no le obedece a sus papás. Te vas a caer, no te subas. Y ahí va a parar. Que bajate de ahí, se baja. Y nomás mira, y ahí va otra vez para arriba. No obedecemos. Y así somos nosotros en lo espiritual, hermano. Diezma, no. Mañana. Ofrenda, no. Pasado mañana. No dejéis de congregarse como muchos tienen por costumbre. No vamos a la iglesia. Yo se lo digo porque yo a veces no voy a la iglesia. O sea que para que miren que todos estamos en el mismo costal, hermano. Todos estamos en la misma situación. Pero todos aprendemos de la palabra de Dios. Lo que buscamos es obedecer la palabra de Dios. Si nosotros obedecemos la palabra de Dios, vamos a aprender a vivir una vida en el Espíritu. Yo le decía y le comentaba que nuestro Señor Jesús pasaba sólidos. Nuestro Señor Jesús pasaba en medio de la gente. Y para que me diga que no lo estoy mintiendo, acompáñenme al libro de Lucas, capítulo 4, versículo 27 en adelante. Y ahí se narra una historia. Y yo la voy a leer por el tiempo que camina, pero el tiempo camina, pero bien rápido. 27. Lucas capítulo 4, versículo 27. Y dice la palabra de Dios: había asimismo muchos leprosos en Israel en tiempo del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue curado por este profeta, sino que lo fue Naamán, natural de Siria. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga montaron en cólera, y levantándose alborotados, le arrojaron fuera de la ciudad y lo condujeron hasta la cima del monte, sobre el cual estaba su ciudad edificada, con ánimo de despeñarlo, o sea, de quererlo empujar. ¿Y qué pasó? Pasó Sí. en medio de ellos. Ah, es clero. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Ajá, ¿se dan cuenta? Cuando usted está con sus problemas enfrente, hermano, no puede pagar la renta, no tiene trabajo, no tiene nada, y usted está así que ya lo botan, y usted dice: no, hombre, en el nombre de Jesús yo salgo de esta, y usted pasa sobre esos problemas, hermano, miren, un abrir y cerrar de ojos, hermano, a veces se resuelven. Pero lo que tenemos que tomar nosotros es aprender a vivir en el Espíritu, no a vivir en la carne. La carne nos trae muchos problemas, hermano. El objetivo de la ley era que nosotros viviéramos en el Espíritu. Ese era el objetivo de la ley, pero no lo alcanzó, por eso fracasó. Pero esos son otros 20 pesos. Ahí va, lo vamos a dejar. Otros 20 pesos. Hermano, una pregunta. A ver, diga. Pero el problema en este caso que había en la sinagoga era porque realmente, por lo que estaba diciendo a ellos, pues no abiertamente, porque son unos incrédulos. Es que les estaba hablando la verdad. Una de las cosas que hace la palabra de Dios es que en la palabra de Dios nos desnuda, hermano. La palabra de Dios es como la espada de dos filos que penetra hasta la coyuntura de los huesos, dice, y mi versión dice que separa el alma del espíritu. El alma del espíritu. Entonces, por eso es que nosotros debemos de aprender a vivir en el espíritu. Ay, Dios, aleluya. Versículo 14, lo voy a leer yo, Hebreos 5:14 dice: mientras que el manjar sólido es de varones perfectos, de aquellos que con el largo uso tienen ejercitados los sentidos espirituales en discernir el bien y el mal. ¿Alguna otra versión que le lea ese versículo? 5:14, ¿no? De Hebreos. De Hebreos 5:14.
Dice, diciendo, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Hebreos. Hebreos. 5:14. Oh, perdón, hermano. Estaba con el 6. No, sí, dice, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Amén. Miren lo que dice la Biblia al día. La Biblia al día dice, en cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. La Nueva Versión Internacional dice esto. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Aquí nos pone que tienen una capacidad. ¿Cuál es esa capacidad? Espiritual. Que han ejercitado su espíritu. O sea, que no se han quedado nada más en que creo y ya. No, ejercitaron su espíritu. Mire. Ay Dios, ¿cómo ejercitamos nuestro espíritu? Pero ese es otro rollo. No quiero decir que se porte mal aquí en la tierra, pero hay un orden siempre en las cosas de Dios. Siempre hay un orden. ¿Qué fue creado primero? ¿Qué fue creado primero? Génesis 1:1, ¿qué dice? ¿Qué dice? Los cielos. Dios creó los cielos. ¿En el qué? En el principio, Dios creó. los cielos. Y en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Se acuerda que le puse el ejemplo hace rato del tabernáculo? Le dije que hay atrio, lugar santo y lugar santísimo. Le dije también que restaurar es traer a la persona al lugar como estaba antes. Entonces apliquemos algo aquí. Tierra, los atrios. Ahí están todos. Cielos, el lugar santo. Ahí están los escogidos. El principio, lugar santísimo. Es a donde tenemos que regresar. Es ahí, a ese punto. Dijo el Señor Jesús, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Entonces nosotros tenemos que regresar a ese principio, a ver cómo es ese principio. Pero verdad que nosotros, si yo le pregunto a usted dónde se encuentra usted ahorita, en esas 3 etapas, ¿dónde me dice que se encuentra? En la tierra, hermano. Estamos en los atrios, hermano. No hemos podido pasar ni al lugar santo. La venida del Señor está cerca, créanmelo. Y muchos de nosotros, cristianos evangélicos, estamos en los atrios. No hemos pasado al lugar santo. Y todavía, más todavía, no nos hemos perfeccionado para llegar al lugar santísimo. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando con leer la Escritura? ¿Qué es lo que buscamos con restaurar esta puerta del pescado? Es que profundicemos en la palabra, que lleguemos a entender las cosas del Espíritu, porque se tienen que ejercitar. Se tienen que ejercitar. A ver, los que han leído la Biblia, menciónenme mínimo una persona en la Biblia que haya tenido o que tenga ejercitados esa capacidad espiritual. Uno. En la Biblia. En la Biblia, uno. ¿Está hablando Pablo. de los evangelios o...? De lo que sea. La Biblia es todo, de Pues, uno a... Pedro tenía... A ver, dígame, explíquemelo. Pues, Dígame qué dice Pedro. Pues habla cuando pasó en la barca, cuando vio a Jesús caminar sobre el mar, sobre las aguas. Amén. Entonces, perdón, no estoy equivocado, perdón. No, surge cuando Jesús le pregunta, vosotros, o sea, ¿quién dice la gente que yo soy? ¿Verdad? Esa es la pregunta.
otros dicen, no, pues uno de entre ellos, uno dice, no, pues dicen que eres el Juan el Bautista, otros que dicen que eres Elías, otros que eres un profeta, pero Pedro tuvo ese sentido, ese discernimiento, inmediatamente y tú, Pedro, ¿quién dice que eres? Pues, le reveló que era el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces eso puede ser. Esa es una buena. Pedro. ¿Quién más? ¿Alguien más que pueda dar un consejo? Dice, van caminando Pedro y Juan, se acercan a la puerta del templo y ahí hay un hombre cojo. Y se acercan y lo miran y le dice, oro y plata no tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levanta. ¿Qué vieron esos hombres en ese hombre? Porque, ¿verdad que Pedro no le dijo a Juan, ay Juan, dame una monedita, mira pobrecito le vamos a dar de comer hoy? ¿Verdad que no? ¿Qué vieron en él? ¿Qué vieron en ese hombre? La necesidad de ser como uno de nosotros. Ese hombre estaba cansado de ser una lacra para la sociedad. Él quería estar como nosotros. Ellos vieron la cautividad de ese hombre por medio de sus ojos. Por eso lo levantaron. En el nombre de Jesús, levanta. Porque si ellos hubieran sido carnales, ay Pedro, dale una moneda, dale $2, dale para que así ya se nos deje pasar. Pero ellos no vieron eso. Pero ¿verdad que nosotros cuando miramos que alguien nos está pidiendo dinero, ¿verdad que no le hablamos de Cristo? Ay, dale para que nos dejen partes y se nos vamos corriendo. Eso es lo que hacemos. Cuando debíamos de sacarlo de esa cautividad que está, si tenemos ejercitados nuestros sentidos espirituales. Eso es lo que debemos de hacer. En cualquier lugar que nos paremos, con el jefe, con ese jefe que nos cae mal, con ese jefe que nos está apachando a cada rato, con ese tenemos que aplicar esos sentidos espirituales. Ver en él qué es lo que se está moviendo. Porque acuérdense que la palabra de Dios dice que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino que contra espíritus. Entonces, nosotros tenemos que tener ese discernimiento. Eso fue lo que vio Pedro y Juan en ese hombre. Ahora sigamos adelante. Porque ellos vieron dentro del alma de ese hombre otro que tenía los sentidos espirituales bien. Iban caminando Pablo, dice, íbamos caminando con Pablo, y nos seguía una mujer, dice, con espíritu de pitón, dice, con espíritu de pitón. Adivinadora. ¿Ah? A ver, ¿qué pasó? No sé si es bien, pero no sé si fue él o que estaba ciega y le dio. Amén. Entonces iba caminando Pablo y los iba siguiendo esta mujer y les empezó a decir, estos son hombres hijos del Dios Altísimo que les traen el mensaje de salvación. Y era tanto la insistencia que Pablo se enojó y dice que se dio vuelta y le dijo, en el nombre de Jesús, ¡pum!, sal fuera de ella. Pregunto, ¿quién tenía abiertos los ojos o tenía ejercitados los sentidos espirituales en esa escritura? Pablo. ¿Solo Pablo? Uy, Pedro. La mujer también. Pero eso era espiritual Es malo. que ahí lo voy, ahí es al punto que quiero llegar. Porque Era acuérdense que divina. estamos discerniendo lo bueno y lo malo en lo espiritual. Entonces quiere decir que allá afuera puede alguien que nos mire a nosotros y decir, ahí viene un hijo de Dios. Y no nos está viendo la vestimenta. A lo que él se refería de que Jesús sanó a un ciego, es que el Señor sabía la necesidad que ese ciego tenía, ¿verdad? Que estaba espiritualmente mal, pues, porque estaba no solo físicamente ciego, sino espiritualmente, ¿verdad? Entonces por eso el Señor
Él es el Todopoderoso, ¿va? Él tenía el espíritu de discernimiento para ver con rayos X a todos, ¿verdad? Pero eso era lo que él se refería de lo del ciego, ¿verdad? Pero Que él tenía ahí necesidad. Ahí fue donde le preguntó, ¿por qué te dices cuenta que yo era Jesús? Oh, sí, fíjate. Sí, es cierto. Imagínate, el ciego también tenía espíritu de discernimiento. Aquel dijo, yo no sé quién es ese hombre, dijo, ¿verdad? Pero solo yo sé que me sanó y que es... a eso es lo que sí, es queremos cierto. llegar. Es cierto. Nosotros poder discernir lo bueno y lo malo, pero no en lo terrenal, sino en lo espiritual. Ujú. ¿Cuántas veces nos hemos expuesto nosotros a oraciones donde a veces se abran lenguas que no son de Dios? ¿Y por qué no las reprendemos? ¿Por qué dejamos que la persona siga, no sé, tirándonos maldiciones, lo que sea? ¿Por qué lo dejamos? ¿Por qué si lo hemos discernido, por qué no vamos y le ponemos la mano y en el nombre de Jesús tomamos autoridad? ¿Por qué no lo hacemos? Simplemente porque no estamos ejercitados. Y deberíamos estar ejercitados. Comer pescado o restaurar la enseñanza del pescado o de la puerta del pescado es llegar a ese punto, hermanos. Discernir lo espiritual, discernir lo bueno y lo malo en lo espiritual. ¿Por qué? Porque esa mujer sabía quiénes eran y utilizaba lo espiritual para lo malo. Entonces nosotros tenemos que estar todo el tiempo viendo qué es lo bueno y lo malo en el espíritu. A veces yo sé que hay discusiones en la casa, porque las hay, pero yo tengo que discernir quién me está hablando. Si es mi mujer o es un espíritu inmundo que está dentro de mi mujer, o viceversa. Entonces nosotros tenemos que discernir, por eso es que es importante la obediencia, porque si nosotros obedecemos a la palabra de Dios, vamos a estar ejercitando nuestros sentidos espirituales. Vamos a concluir con esto porque ya el tiempo nos avanzó. Una pregunta, hermano. Adelante, hermano. Fíjense, estoy viendo aquí lo de Hebreos 5, ¿verdad? Pero lo estoy viendo del 12 al 13 al 14. Y estoy sacando como una tipo concordancia de que tiene un poquito de relación con la parábola del sembrador. Amén, hermano. Díganos, explíquenos. Sí, yo no digo porque, no digo, más o menos son los pasos de la parábola del sembrador. Claro que aquí un poquito cambiado en diferente. Un poquito más elevadito. Sí, un poquito más elevadito. Concepto, ¿verdad? Pero de cuenta que estoy viendo la parábola del sembrador aquí. Amén. Faltan 9 minutos para terminar. Yo voy a concluir con esto porque hay muchas cosas más que decir, hermano, pero iba a entrar a lo que es la palabra, pero no voy a entrar en eso. Concluyamos con esta pregunta. ¿Para quiénes es la palabra ungida entonces? ¿Para quién es la palabra ungida? Para sus discípulos. ¿Qué requisitos se les pide a los discípulos? Obediencia. Si nosotros obedecemos a la palabra de Dios, si nosotros nos convertimos en un discípulo del Señor, vamos a hacer todo lo que esta hojita dice. Y para leérseles un ratito, dice: la puerta del pescado es la restauración del alimento ungido. Los discípulos no solamente comen pan, también se les comparte el pescado. Además, Jesús estableció una comunicación estrecha con los discípulos cuando les mostró sus heridas. Podemos decir también que la intimidad con Dios es restaurada en esta puerta. El discípulo formado, maduro, que ya ha sido trabajado, Dios le habla, tiene revelación de parte de Él. Es llamado por el Señor, obedece al llamado del Señor.
Todo aquel que verdaderamente se haga discípulo en la palabra ungida será restaurada, y la razón es porque el discípulo es obediente a Dios, dice. Reconoce autoridades, practica la enseñanza, es humilde, se somete, es ayudante, colaborador y es de bendición, dice. El discípulo tiene que llegar a parecerse a su maestro. Entonces, ¿cuál sería nuestro objetivo? Parecernos a nuestro Señor Jesús. ¿Cómo lo vamos a hacer? Obedeciendo. Yo lo voy a dejar ahí porque hay otras cositas que hablar, pero hasta aquí llegamos por la hora. A las 9 se acaba, a las 9 tengo que terminar, tengo que ser obediente. Los últimos 5 estudios atrás